Bueno, ya me han medio presentado, pero bueno, soy Saúl, como diría Alfio, soy el español holandés que parece gringo, o algo así. En el resto de redes sociales, etcétera, soy Saúl, normalmente. Vengo de Ámsterdam, aunque por el acento deduciréis que soy español. Nunca antes había estado aquí, así que estoy muy contento de estar aquí. Y como ha comentado, llevo jugando a esto de la voz IP desde el 2005. Y una de las cosas que más me gusta de la voz IP es que me ayuda a viajar. Yo vivo en Ámsterdam, pero el mes pasado he estado en Madrid y en Mónaco, hoy estoy aquí. Y el 23 y 24 estaré en Buenos Aires, en la 4K, donde espero veros a muchos también. Y bueno, hoy os voy a comentar un poco cómo podemos utilizar SIP más allá de lo que es hacer una llamada de teléfono y cómo vamos a hacer eso con Blink. Algo que me gustaría saber es cuántos de vosotros sabéis que existía Blink, o lo conocéis, lo habéis usado así de pasada o no. Vale. Bien, así más gente lo va a conocer hoy. Entonces, como ha dicho, yo trabajo para AG Projects. Lo que nosotros hacemos es desplegar infraestructura SIP para operadores de cable que necesitan dar servicios de voz a sus clientes, y nosotros desplegamos ese tipo de infraestructuras. Tenemos una plataforma que se llama SIPTOR, con la cual somos capaces de escalar hasta el infinito. Tenemos una tecnología de peer-to-peer que nos hace poder escalar hasta donde queramos, y aparte de estas par de cosillas hacemos pues otros proyectos software como Blink, SIP Simple SDK, Silk Server, MediaProxy, OpenXCAP y MSRP Relay, entre otros. Probablemente no conozcáis ninguno, o igual algunos sí. Yo hoy aquí os voy a introducir los tres primeros básicamente, y bueno, espero que os interesen. Vale, ¿alguien ha utilizado SIP para algo más que para hacer una llamada? Para cualquier otra cosa. Veo una mano, pero me esperaba algo así, más o menos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que me suelo encontrar. Entonces, ¿para qué utilizamos la voz IP hoy en día? Algo que me he dado cuenta es que es para emular la PSTN. Todo el mundo dice, sí, utilizo voz IP, pero en el fondo lo único que hacemos con ella es ofrecer a nuestros clientes lo mismo que obtendrían con la PSTN. Lo que pasa es que, bueno, con algunas mejoras. Y esto pues es bastante aburrido, es algo que no... Tenemos que intentar ir un paso más allá. ¿A cuántos os ha pasado esta situación? Estáis hablando con alguien por teléfono y de repente tenéis la necesidad de compartir un dato, un fichero, un mensaje, algo que no se entiende bien y queréis teclearlo, tenéis que compartir algo. Os ha pasado seguro, porque a mí me pasa todos los días. Entonces solemos decir algo como, me lo mandas en un email. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas cosas es cuando llegamos al punto en el que la voz IP no es suficiente, porque necesitamos tener más contexto, más estado, más tipos de intercambio de datos. Cambiar voz solo no es suficiente, tenemos que poder intercambiar ficheros, mensajes, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos más allá de la voz IP? Pues el protocolo SIP, del cual os voy a hablar yo hoy, es el más extendido en lo que es en la voz sobre IP. Se diseñó para ser extensible. SIP sirve para negociar sesiones, no tiene nada que ver con hacer llamadas de teléfono, esa es solo una de sus aplicaciones. El audio y el vídeo, que es lo que conocemos hoy en día, son solo dos tipos de streams, de media, que podemos utilizar, pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Hay un montón de estándares, ¿no? RFCs, no RFC del que nos hablaron ayer, algo federal de no sé qué, esto es Request for Comments aquí. Hay un montón de RFCs ya definidos para hacer otras cosas. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y programarlos y ofrecer a la gente estos nuevos servicios que queremos. Entonces aquí tenéis que elegir conmigo. O os quedáis con la voz IP que teníais y entonces a la calle, por favor. O si os quedáis, vamos a explorar el mundo del SIP más allá de la voz IP y qué podemos hacer con él. Ahí se levanta. Parece que va a interesar. Entonces, si queremos construir nuestra casita del SIP más allá de la voz IP, tenemos que sustentarlo con algo. Entonces, yo he pensado, para mí los tres pilares más importantes de SIP más allá de la voz IP son la presencia, los nuevos tipos de media y lo que es las conferencias, o un poco más en general, las formas de colaboración que tenemos. Supongo que todos trabajáis en un ambiente en el que hay más personas involucradas y hay que colaborar. Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esto con SIP. Pues primero voy a hablaros de lo que es la presencia.
La presencia simple se llama simple con mayúsculas porque son siglas del grupo de trabajo que estandarizó todo lo que es la parte de presencia de SIP. SIP Instant Messaging for Presence and Leveraging Extensions, bastante complicado el asunto. Es el grupo de la IETF que se encargó de hacer esto, ¿vale? Entonces definió un framework mediante el cual es algo parecido a yo publico algo, tú te suscribes a lo que yo publico. Entonces tenemos tres métodos típicos en SIP: suscribe, publish y notify. Probablemente a lo mejor no suena igual mucho, pero seguramente en vuestras centrales Elastics o lo que sea, veis que cuando alguien nos deja un mensaje de voz, el teléfono hace una luz de tengo un mensaje. Eso se hace con este framework. Tú te suscribes al evento de mensajes desde buzón y él te envía una notificación diciendo tienes X mensajes nuevos. Esa es una aplicación. Y como he dicho, pues está definido y extendido en multitud de RFCs, es decir, no tenemos que inventar nada. Para poder hacerlo del muñequito verde, muñequito rojo, ya tenemos todas las herramientas necesarias. Entonces, alguien dijo, no recuerdo muy bien en dónde lo he leído, pero que la presencia es el ringtone del siglo XXI. Antes tú llamabas a un sitio y alguien te cogía o no. En cambio, hoy en día todo el mundo entiende que si yo abro mi cliente de mensajería y te veo en rojo, no te puedo llamar, porque estás en rojo, eso quiere decir que estás haciendo algo. Entonces no te puedo llamar. Por eso, cuando te veo verde te llamo y espero que contestes. Por lo tanto, podemos considerar la presencia como pues el ringtone del siglo XXI. Entonces, cuando nosotros tenemos comunicaciones en tiempo real con distintos de media, la presencia se vuelve importante, porque yo puedo estar en una reunión, por lo tanto, puede que no tengo la capacidad de coger una llamada de audio, porque queda bastante mal. Pero igual lo que me están contando es un coñazo y puedo mantener una sesión de mensajería debajo de la mesa con el móvil porque no me interesa lo que me están contando. Entonces yo, mediante presencia, tengo que poder indicar estas cosas para que la gente se pueda comunicar conmigo. Y gracias a la presencia también podemos sincronizar el momento. Como he dicho, muñequito verde, muñequito rojo, pues si estás en rojo no, tenemos que encontrar el momento perfecto para comunicarnos y la presencia nos va a ayudar a hacer esto. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Pues este es un diagrama muy simplificado de cómo funciona con los componentes, pero básicamente nosotros tenemos aquí un proxy SIP o algo que habla SIP, ¿vale? Y entonces tenemos aquí una entidad que publica su estado, publica estoy disponible, estoy en el baño, estoy trabajando. Y hay dos watchers que lo que hacen es se suscriben, ¿dónde está el punto ahí? Se suscriben, y entonces cuando el presentity manda un cambio de estado, ellos van a recibir un notify que se lo va a mandar al servidor y por lo tanto todos ya saben cuál es el estado de este usuario. Por lo tanto, este es el mecanismo que se utiliza para distribuir esta información de lo que es la presencia. Vamos ahora a ver nuevos tipos de media. En cuanto a nuevos tipos de media, yo me he enfocado en el protocolo MSRP, que ahora os voy a detallar. Entonces el MSRP es el Message Session Relay Protocol. Probablemente no hayáis oído hablar de él porque hasta la fecha Blink es el primer cliente SIP que lo implementó y todavía estamos esperando que alguien nos siga. Entonces con MSRP podemos tener verdadera mensajería para SIP, ¿vale? Basado en sesiones. A lo mejor habéis utilizado el RFC 3428, el SIP Message, lo que nos comentaba ayer Steve Sokol, que Asterisk soporta ahora mandar mensajes fuera de la sesión y tal, de la llamada, perdón. Pero esto no es mensajería al 100%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, mantenemos una sesión de chat, tiene que haber un contexto. Si os fijáis en vuestros móviles, los SMS no van correlacionados entre sí. Sí, vale, el iPhone te saca unas burbujitas muy majas, izquierda, derecha y tal, para que veas como que parece una conversación, pero en realidad uno ha podido ocurrir 3 meses antes y el otro justo hace un segundo. Entonces, con MSRP lo que hacemos es una llamada. Hacemos una llamada normal, solo que en lugar de contestar con audio, lo que tenemos es una sesión bidireccional de chat. El funcionamiento es muy simple, es lo bueno de este protocolo. En SIP todo es complicado, pero esto en concreto es muy sencillo. Está definido solo en un par de RFCs y es seguro by default. O sea, TLS es obligatorio en MSRP, es decir, nadie va a poder esnifar en vuestros chats. Entonces, lo bueno es que yo os he dicho que MSRP nos sirve para chat, pero es que nos sirve para más cosas, porque MSRP a bajo nivel lo único que nos permite es negociar una conexión TCP entre nosotros y nuestro interlocutor. Entonces, ¿qué podemos hacer a través de esta conexión? ¿Y qué implementa Blink al respecto? Tenemos sesiones de chat,
como ya he comentado, transferencias de ficheros, es decir, vamos a poder enviar ficheros mientras estamos en medio de una llamada. Tenemos que tirar un fichero, no tenemos que cambiar al cliente de correo, mandar un email o lo que haga falta, no, lo podemos hacer desde el mismo sitio. Y podemos compartir el escritorio. Seguramente a vuestro padre o a vuestra madre alguna vez le ha fallado algo y no habéis podido solucionárselo por teléfono, pero si podéis tomar el control de su ordenador es todo mucho más fácil. Y esto, lo que es compartir escritorio sobre MSRP, no es básicamente yo veo tu escritorio y te digo haz clic aquí, no es yo tomo el control de tu ratón, ¿vale? Es VNC a través de MSRP. Esto es algo que se puede hacer hoy y con SIP, no hace falta utilizar software de terceros. Sobre conferencias, colaboración. Nosotros, por ejemplo, en AG Project somos una empresa pequeña, pero no tenemos una oficina, cada uno trabaja desde su casa. Entonces, para nosotros colaborar es el pan de cada día. Todos los días tenemos que mantener un montón de llamadas entre nosotros simplemente para trabajar conjuntamente en lo que estemos haciendo, y entonces muchas veces necesitamos participar más de 2 personas. Entonces nosotros hemos ido evolucionando un poco todo nuestro soporte de conferencias, también basados en nuestra propia experiencia, en cómo hemos ido evolucionando. Entonces, los sistemas de conferencias que conocéis actualmente son o bien uno de esos teléfonos así con forma de triángulo en medio de una mesa bonita en una sala de conferencias, y tenéis un servidor asterisco, FreeSwitch o lo que sea, pero esos servidores lo único que hacen es mezclar RTP. Es decir, llama mucha gente, mezclan el audio y ya está. Tienen algunas cosas para controlar la conferencia, pero claro, son básicamente específicas del software que utilicéis. Si utilizáis Asterisk tenéis unos comandos para manejar el MeetMe, otros para el ConfBridge. Si utilizáis FreeSwitch tendréis otros tantos, yo que sé. Entonces, con SIP tenemos otros mecanismos y son estándares. Entonces, lo que nos importa es que necesitamos ese contexto adicional de la sesión. Es decir, cuando nosotros llamamos a un MeetMe con cualquier cliente SIP, no tenemos información. ¿Quién hay en la conferencia? ¿Qué tengo que hacer? Preguntar, hola, ¿os presentáis todos otra vez? Así cada vez que llega uno, no acabamos. Entonces, nosotros tenemos que saber eso. Yo puedo entrar, digamos, silenciado, solo para escuchar, pero quiero saber quién está. Eso es algo que no puedo saber, salvo que tenga una interface web o lo que sea, pero ya tengo que ir al navegador. Yo estoy hablando, tengo mi cliente SIP delante. ¿Por qué tengo que ir a otro sitio para saber algo que ya tendría que saber? ¿Vale? Entonces, con SIP podemos extender lo que es la experiencia de usuario en cuanto a mantener una conferencia, agregando un poco lo que os he comentado antes. Primero, porque puede haber distintos tipos de media. En una conferencia podemos participar con audio, vídeo o por ejemplo, podemos participar también con chat, y no necesariamente con todo a la vez. Y también podemos querer compartir ficheros. Entonces, nosotros necesitamos toda esta información sobre la sesión. Os he dicho participantes, etcétera. Entonces, lo que necesitamos en un punto es conectar todo lo anterior. Todo lo que os he comentado antes de necesitamos colaborar, información sobre la sesión, todos los participantes, qué están haciendo, todo eso lo necesitamos en un sitio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues igual que hemos dicho lo de los buzones de voz, igual que hemos dicho lo de la presencia, es el mismo framework de la presencia, y son solo también unos pocos RFCs, que también poca gente implementa, pero bueno, estamos ahí. Entonces, como he dicho, utilizamos el mismo mecanismo, entonces no es rocket science. Básicamente, si sabemos cómo funciona lo de que se enciendan las lucecitas en nuestro buzón de voz, esto funciona similar, solo que intercambiamos tipos de datos ligeramente distintos. Y tenemos mecanismos estandarizados para, con SIP, poder añadir, expulsar distintos participantes. O sea, ya tenemos mecanismos de control, no necesitamos introducir ningún comando, ningún CLI ni nada por el estilo. Pues básicamente, ¿cómo funciona un servidor de conferencias? Esto sería un único servidor de conferencias, pero lo podemos dividir en 3 partes. Por un lado estaría el RTP Mixer, que sería la parte que se encarga de mezclar pues el audio y o vídeo, en caso de que se soporte, para que todos los participantes escuchen o vean a todos los participantes. Tenemos el MSRP Switch, que lo que se va a encargar es de mezclar los chats. Cuando estamos en una multiconferencia con un montón de gente y todos chateando, lo que tenemos que hacer es que alguien distribuya esos mensajes a todos. Yo me he conectado al servidor de conferencias y cuando yo tecleo algo, lo tienen que ver todos. Entonces el MSRP Switch se encarga de eso. Y el SIP Focus es la parte del servidor de conferencias que habla SIP. La parte de conferencias que habla SIP es la que se encarga un poco pues de indicarnos, de darnos toda esa información adicional que hemos dicho, es decir, que
participantes tenemos, qué tipos de media tienen. De todo esto se va a encargar el SIP Focus, y además se va a encargar de lo que es la parte de control, porque como hemos dicho, con el protocolo SIP tenemos control, es decir, podemos añadir gente, expulsar gente, y todo eso lo vamos a hacer con lo que es la parte de SIP Focus. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos hablando con un servidor de conferencias? Pues bueno, bajando un poco a lo que es a nivel de paquete SIP, cuando vosotros lanzáis una llamada a alguien, un invite, si en el contact, este es un ejemplo, os llega este parámetro, isFocus, entonces eso quiere decir que esa entidad con la que estáis hablando es un servidor de conferencias. Por lo tanto, como cliente SIP, ya eso nos da una información. Sabemos que el otro endpoint es un servidor de conferencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar, bueno, pues entonces voy a suscribirme al estado de la conferencia, y así me dará información, quién hay en la conferencia y todos estos datos. Entonces, una vez he hablado de lo que son las tecnologías, de lo que consideramos SIP más allá de la voz IP, vamos a ver cómo hacemos eso con Blink. Blink es un cliente SIP que implementa todo lo que he comentado anterior en el lado cliente. Es decir, obviamente necesitamos un servidor de conferencias, para eso ya os explicaré cuál tenemos, pero del lado cliente, Blink implementa todo lo anterior. Bueno, algunas cosas están in progress, pero ya sabéis cómo va esto. Nosotros siempre seguimos los estándares de la IETF, ¿vale? Es decir, es muy bonito hacer cosas que parezcan bonitas, pero lo ideal es que podemos integrarlo con cualquier otro sistema que tengamos que hable SIP, y ese es nuestro objetivo. Básicamente siempre seguir los estándares y no inventarnos nada. Cuando no existe, pues nos tenemos que inventar algo, pero siempre sin romper lo existente. Y nosotros siempre sobre SIP. Y otra de las cositas de Blink es que es software libre, ¿vale? Todo lo que os voy a mostrar es software libre y lo podéis descargar en icanblink.com. Ahí es donde está. Ahora os voy a comentar para qué plataformas está disponible, pero ahí es donde podéis, digamos, obtener Blink. La primera y la versión más completa es Blink Cocoa, es la versión de Blink para macOS, ¿vale? Es por la que empezamos y la que actualmente tiene más características. Tenemos audio en HD, ¿vale? G722 como nuestro códec favorito para llamadas en wideband. Actualmente, cuando alguien me llama con algo que no es G722, ya mi oreja me está diciendo que algo va mal aquí. Tenemos que cambiar a wideband porque esto no puede ser. Tenemos soporte para chat, como os he comentado, sobre MSRP. Transferencias de ficheros, tanto para enviar un fichero como para solicitar un fichero de un servidor de conferencias, por ejemplo. Tenemos compartir escritorio. Tenemos obviamente toda lo que es la integración de conferencias, pero a eso le he dedicado un slide aparte porque es bastante interesante. No lo he comentado antes, pero tenemos sincronización de contactos vía XCAP, que es un poco el protocolo que estandarizó la IETF también para este mecanismo. Entonces, Blink se integra con el Address Book de Mac, pero si utilizáis también Blink en otras plataformas, ahora os voy a comentar, está disponible para Windows y Linux, tal vez os interese tener una única agenda de contactos en todas partes, y obviamente en Linux el Mac Address Book como que no. Entonces podéis tener los contactos, digamos, almacenados en un servidor XCAP. Si os descargáis Blink tenéis un asistente para crear una cuenta SIP que es completamente gratuita, y todos los servicios de conferencias y demás están habilitados, podéis usarlos, y uno de ellos es la sincronización de contactos. Si creáis un contacto y lo elegís que se almacene en vuestra cuenta SIP, automáticamente va a aparecer en los demás Blinks que tengáis desperdigados con la misma cuenta. Y una de las cosas interesantes que hemos añadido, creo que en esta última versión, es la cancelación de eco acústico. El eco es algo que jode bastante la voz IP. En general es una de las cosas que más molesta, y lo que hemos conseguido con la última versión de Blink es que podamos hablar con el portátil así abierto, hablándole al portátil, sin tener que preocuparnos de que la otra persona se oiga doble o lo que sea. Entonces, esta es una característica nueva que hemos incluido y que nos gusta mucho. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo es la parte de conferencias. Esta es la ventana que Blink nos muestra para mantener una sesión de chat, pero en este caso es una conferencia. Vamos a ver cuál es esa información adicional que necesitamos y por qué la necesitamos. Lo primero que nos encontramos es una lista de participantes. Ahí vemos que están mi jefe Adrián, yo y yo otra vez.
¿vale? Estamos 3. Entonces ya sabemos quién hay en la conferencia. Ya tenemos un dato más que no tenemos cuando nos conectamos con cualquier otro dispositivo a cualquier otro servidor de conferencias. También tenemos información sobre el tipo de media. Vemos aquí que el primer participante tiene chat, este boli, y audio, que es este teléfono verde. El segundo participante lo mismo y el tercero no tiene boli, por lo tanto no tiene chat y además tiene on hold, es decir, él no está escuchando. Entonces, ahora, si cualquiera de los otros dos participantes se pone a hablar, ya sabe que el otro participante no está escuchando. Entonces, esa es una información que nos puede ser relevante a la hora de mantener esta conferencia, y gracias a esta información de estado la podemos tener. Podemos controlar nuestro propio estado con esta toolbar de aquí arriba. Podemos quitar el audio de la conferencia, nuestra parte de audio, claro, añadir el audio, o ponernos en on hold, o grabar la conferencia si queremos para después distribuirla a más gente. También tenemos en esta sección de aquí abajo, nosotros podemos compartir ficheros, es decir, si simplemente arrastramos un fichero y lo tiramos ahí a la conferencia, pues de repente, por arte de magia, aparece aquí, y entonces todos los participantes tienen la opción de coger el fichero. Nosotros del lado servidor tenemos la opción de enviar el fichero. Cuando tú envías un fichero a la conferencia se lo envía al resto de participantes, pero si un participante llega tarde, no pasa nada, porque nada más entre a la conferencia se va a encontrar con este panel de aquí, con toda la lista, y entonces solamente va a tener que hacer clic en el fichero que quiera y se lo va a bajar a su ordenador. Entonces, nosotros hemos encontrado que esto es algo bastante útil, porque normalmente cuando hacemos, por ejemplo, pues intercambios de trozos de código o cualquier otra cosa, entonces es algo que necesitamos bastante, intercambiar ficheros cuando estamos teniendo una llamada de trabajo. No saben que eso existe, no nos lo van a pedir, ¿vale? Nadie pidió el iPad y ahora todos queremos uno. Lo mismo. Hay que utilizar estándares abiertos, ¿vale? Nada de Microsoft Link ni basuras por el estilo. SIP es el asunto, aquí, ahora mismo. Entonces, vamos a utilizar las cosas que... Gracias. Vamos a utilizar las cosas que tienen un futuro garantizado, ¿vale? Es decir, si yo te os enseño una traza SIP de mi central y vosotros me enseñáis una de la vuestra, yo puedo entender qué está pasando en esa llamada y no necesito saber ni de qué sistema es. Tenemos que utilizar estándares abiertos que todos entendamos y todos podamos desarrollar conjuntamente. Este tipo de aquí, Carl Fisher, en 1900 y algo, quería construir una autopista y todos creían que estaba loco, y entonces él dijo: let's build it before we're too old to enjoy. Así que entre todos tenemos que construir estos sistemas basados en SIP hacia el futuro, porque si no vamos a ser demasiado viejos para disfrutar de ellos, y yo quiero verlo funcionar. Entonces ahí es donde estoy enfocando mis esfuerzos, y nosotros como empresa dedicamos un montón de pasta, ¿no? A mí me pagan por hacer cosas, y para básicamente poder hacer estas cosas. Blink es único en su especie porque básicamente nuestra interoperabilidad está delimitada, porque nadie implementa estas cosas que van más allá, pero necesitamos que vosotros, necesitamos llevar esto a la gente para que sepan que existe, sepan que lo quieren, y de esta manera poder extenderlo y llevarlo más allá. Y por último, y parafraseando a Apple, pues call different, ¿vale? Podemos hacer más cosas que audio. Podemos tener chat, podemos tener transferencia de ficheros, yo qué sé. ¿Quién sabe qué vamos a tener mañana, ¿vale? Hologramas sólidos en 3D a través de la impresora, yo qué sé. Cualquier historia. La cuestión es que podemos hacerlo distinto, ¿vale? No hay nada diferente en tener un teléfono de aquellos que había que hacer así, conectado a un ATA. Eso también es voz IP, ¿no? Pero what is the fun? Entonces, necesitamos algo más. Y eso es lo que os iba a contar. Entonces, lo que ahora me gustaría es que me hicierais preguntas, y espero tener respuestas. Muy bien, vamos con las preguntas. Si queréis contactarme o lo que sea, pues ahí están las formas. Y como veis, otra de las cosillas que siempre comento en esta diapositiva es que mi email y mi número de teléfono son lo mismo. A ver cuándo conseguimos que el mundo sea así. Hola Saúl, una pregunta. En una anterior conferencia tuya hablaste de virtualización con Zen y OpenBZ. Quisiera saber si el diagrama OpenBZ, ¿no? Era Zen y KVM. Quisiera saber si el diagrama que nos presentaste con OpenZip, el servidor de conferencia y Elastic, no tiene ningún inconveniente de tenerlo virtualizado en una sola máquina o...
No, en principio no. Es decir, sobre todo OpenShips es súper fácilmente virtualizable porque solamente manda mensajes zip, no hace más. El problema con la escalabilidad siempre viene cuando nos tenemos que tragar el audio o el vídeo, porque ahí estamos jodidos. Eso cuesta mucho en procesar, como Malcolm nos comentó ayer, por ejemplo, en el caso del vídeo. Entonces ahí es cuando tenemos los problemas. Entonces creo que alguien en la charla anterior también ha hecho una pregunta relacionada con virtualización y demás, y el problema no viene dado por ni cuántas extensiones ni nada por el estilo, sino por lo que haces. Si te dedicas a grabar todas las llamadas, obviamente virtualizar lo vas a tener un poco complicado, pero todos los servicios que he mostrado aquí, en principio hasta cierta determinada carga, que es bastante difícil de determinar porque depende de los patrones de uso. Es decir, no es lo mismo mantener 50 conferencias con dos personas que una conferencia con 200 personas. Entonces, depende de los patrones de uso, podemos jugar con ello. De todas formas, una de las cosas también es, hay que adaptarse un poco al mundo real TM, es decir, nadie tiene una conferencia con 200 personas. Gracias. Mi última pregunta era saber si se puede participar en el desarrollo de Blink, la parte de Linux, que no está como Cocoa. Pues yo estaría encantado, pero te voy a comentar cuál ha sido el número de contribuciones que hemos recibido desde hace 2 años. 0. Entonces no sé si es que es muy complicado o es que a nadie le importa o yo qué sé. El caso es que no lo hemos conseguido. Y sobre todo una de las cosas que hemos visto es que en otros proyectos es que la gente quiere resolver un problema y lo resuelve y ya está. Entonces nosotros cuando hacemos Blink nos tomamos nuestro tiempo, ¿vale? Lo queremos hacer bien. Blink nació de una frustración de no hay un cliente zip decente, hay que hacer uno. Entonces cuando lo hacemos lo queremos hacer bien. Entonces nosotros aceptamos contribuciones, pero tienen que estar bien hechas. Si es algo que es grande, os invitamos a que participéis en la lista de correo de AG Projects que tenemos para este tipo para Blink en concreto, para otros proyectos, que la lista es Zip Beyond VoIP, y comentar lo que es un poco la parte del diseño. Y entonces ya, si la implementación encaja con el diseño, perfecto, adentro. Gracias. Sí, todo ello. El core está hecho en Python para que sea un poco más rápido, pero todo lo que es el GUI, tanto en la parte en Windows y Linux es PyQt y la parte de Mac es PyObjective-C para Cocoa, pero nadie se da cuenta que es Python, parece Objective-C. Buenas tardes, Saúl. Quería consultarte. Bueno, nosotros estamos evaluando también una solución. Justamente habíamos considerado Link, Webex, que ya nos dice tu opinión. Quería saber si tu producto, bueno, en este caso con Link, se podría hacer una implementación para salas de juntas con audioconferencia, inclusive videoconferencia. Actualmente no tenemos soporte de vídeo. Eso es algo en lo que hemos estado trabajando, pero el primer intento no ha salido todo lo bien que quisiéramos. Entonces lo haremos otra vez y lo haremos bien for once and for all. Entonces todavía no estamos ahí, estaremos y spamearemos hasta la muerte cuando lo tengamos, así que te enterarás, no te preocupes. Muy bien, tenemos otra pregunta. La última pregunta. Okay. Mi cronómetro marca 41 minutos. Bueno, fue la última. Vemos por aquí que Blink te muestra presencia. ¿Eso lo hace el Silk o eso lo hace el OpenZip? Necesitas un servidor de presencia para lo que es agregar. ¿Dónde está la pregunta, por cierto? Camalio, por acá. Veo. Lo que necesitamos es primero que Blink publique su estado. Es decir, por un lado necesitamos que Blink lo publique. Es algo que va a estar disponible próximamente, por cierto. No está actualmente activo. Entonces, por un lado necesitas que Blink publique su estado y luego necesitas que el servidor, tener un presence agent, un servidor de presencia. En nuestro caso usamos OpenShips y básicamente lo que ese servidor hace es que cuando la gente se suscribe a ti, no le llegan todas las suscripciones a ti, porque si no tú tendrías que distribuir esa presencia a tanta gente como quiera saber tu estado, y eso costaría un montón en términos de CPU, red y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El servidor se lo traga, y de manera que el cliente manda su estado una vez y el servidor lo propaga a todos los que estén esperando este estado. Esa es la forma en la que funciona, esa es la forma que tenemos implementada ya en la plataforma zip2zip.info y próximamente lo tendremos habilitado en Blink también y en
un poco necesitas la parte de servidor también. Entonces, por ejemplo, esa es otra cosa que se puede tener teniendo ese OpenShift delante de ahí que os he comentado. También podemos tener estos servicios adicionales. ¿Una más? Nos da tiempo a una. Sí. En la parte de atrás hay una persona que quiere hacer una pregunta también. Hola, buenas tardes, Saúl. Una pregunta con respecto a la parte de comunicaciones unificadas. Ahorita vimos que estás enfocándote mucho a la parte de voz, de chat, pero la parte de, por ejemplo, mail, la parte de mail, ajá. Mail. Hay muchos de nuestros clientes que quieren pues tener su correo personal, el correo de la empresa, el correo de, no sé, Gmail, Hotmail, todo en una sola bandeja. Eso no sé si también lo estén considerando, si lo tengan o a futuro pueda ser algo. No lo bueno. hemos considerado como tal, es decir, Blink no se va a mezclar con el email, bastante tiene ya el pobre. Pero lo que sí que una de las cosas que sí que está ahí en algún lugar del roadmap o en algún lugar de las ideas es lo que es la integración con otros servicios que integren el correo. Es decir, siguiendo un poco la filosofía de Unix, vamos a utilizar la mejor herramienta para cada propósito. Entonces no vamos a meter un cliente de correo en un cliente SIP porque nos odiaría todo el mundo. No podemos hacer el mejor cliente de correo a la vez que el mejor cliente SIP, demasiado. Entonces la idea es un poco usar un cliente SIP, un cliente de correo, y lo que podemos hacer es cosas como plugins para integrar ambas y mezclarlas. Yo sé que Microsoft hace estas cosas, pero claro, Microsoft digamos que tiene todo su ecosistema, pero son malvados, así que no les hagan. Gracias. Muy bien. Tenemos la última pregunta Ahora y sí, con ahora- esta cerramos. Ahora la última, 4502, estamos bien. Gracias por brindarme la oportunidad de preguntar. ¿Tienen en el roadmap los dispositivos móviles como Android? Lo tenemos en el roadmap. Empezaremos por iOS, pero lo tenemos en el roadmap. Hay un artículo por ahí que escribieron los chicos de Robio, son los que han hecho el Angry Birds. El Angry Birds está disponible en todas las cosas que caben en un bolsillo a día de hoy. Y ellos dicen que el iPhone es donde quieres estar. Y yo también digo eso. Entonces, cuando empezaremos por el iPhone. Android no sabemos cuándo vendrá, si vendrá, pero el móvil definitivamente está en nuestro roadmap. Empezaremos no por el iPhone, sino por iOS, probablemente el iPad, porque cuando quieres hacer más cosas que voz IP, necesitas más pantalla. Si te fijas, todos los softphones que hay para el iPhone son un dial pad gigante. No sé si os habéis percatado, pero Blink no tiene dial pad. ¿Vale? En el mundo del siglo XXI yo no me acuerdo de números, te llamo al email y ya está. Entonces, no necesito tener un supermarcador gigante de que tener que perseguir con el ratón, ¿sabes? Tengo un super teclado en el que puedo teclear cada número y es más rápido. Entonces, esto es lo que os quería comentar hoy. Como último apunte, tengo 5 licencias de Blink Pro que quiero regalar. Entonces, estaré por ahí dando vueltas. Si tenéis un Mac y queréis utilizarlo, cazadme por ahí y los 5 primeros se lo llevan. Fuertes aplausos para Saúl. Muchísimas gracias por su conferencia.